Listo, chicos, vamos a empezar la clase del día de hoy, ¿sí? Mire, ayer revisamos un poco, ¿no es cierto?, acerca de los diferentes tipos de argumentos que se deben utilizar al momento de sustentar una teoría, ¿sí? O cuando usted quiere indicar algo, siempre debe, ¿no es cierto? Si está de acuerdo o no está de acuerdo, debe saber el por qué. Debe sustentar con los diferentes argumentos. Pero asimismo tenemos muchos errores al momento de sustentar estos argumentos que no son válidos y ahí es donde a veces entramos en conflictos. Entonces, el día de hoy vamos a ver algunos tipos de argumentos que no son válidos, sin embargo, son muy comunes al momento de utilizar. A veces yo dice, sí, yo estoy de acuerdo porque él lo dijo así. Eso no es un argumento válido porque si el otro lo dijo, ¿por qué tengo que yo también, no es cierto, decir si no compruebo si es así? Entonces hay muchas formas o muchas teorías de argumentos que nosotros utilizamos a diario porque el resto lo dice o porque lo vi así o porque así lo dijeron, ¿sí? Pero muchas veces no es así. Entonces eso es lo que vamos a ver. Este tipo de argumentos se los conoce como falacias, ¿sí? Son frases o argumentos no válidos, ¿sí? Que no son válidos para utilizar al momento de decir un argumento, ¿sí? Está bien, Hugo. Entonces, eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. ¿Qué tipos de argumentos no válidos o conocidos como falacias son? Entonces, abra su libro en la página 168, ¿sí? En la página 168, por favor. Ahí habrá su libro y vamos a ir viendo estos diferentes tipos de argumentos que no son válidos, ¿sí? Que nunca los debemos utilizar, sin embargo, son los más comunes, ¿sí? Son los que más se utilizan normalmente, ¿sí? Pero porque a veces desconocemos, ¿no es cierto?, la realidad, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá. Dice, en este caso vamos a hablar de las falacias, ¿sí? Argumentos con apariencia de verdad, ¿sí? Aparentemente como que fueran válidos, como que tuvieran la razón, pero como les digo, no son válidos, no se deben utilizar generalmente, ¿sí? Entonces vamos a ver, ayúdeme por favor, Diana, ¿qué nos dice de estas falacias? Es muy importante evitar el empleo de falacias. Siga, siga. En el razonamiento de un ensayo académico, porque son argumentos engañosos, aparentes válidos, pero carentes de una lógica. Un lector crítico se mantiene atento y los reconoce para evaluar un texto escrito, en especial si se trata de un ensayo académico. Listo. Mire, justamente más adelante vamos nuevamente a volver a escribir ensayos, pero basados en argumentos, ¿sí? Entonces es por eso que estamos revisando los diferentes tipos de argumentos. Pero ¿qué nos dice, no es cierto, estas falacias? Dice que son, no es cierto, en este caso, sí, aparentemente son engañosos, aparentemente como que fueran verdad, sí, pero carece, ¿no es cierto?, un poco de la lógica, como que no tiene lógica. Es como que yo le digo, ¿saben qué, chicos? Vengo hoy y les digo, hola chicos, ¿saben que el día de ayer yo viajé a la luna? ¿Eso tendrá lógica lo que yo les diga eso? No, es algo que se puede comprobar, algo imposible. ¿Cómo me voy a haber ido ayer y sobre todo a la luna? ¿No es cierto? Entonces, imagínese, o que yo diga, me fui y viajé al planeta Marte el día de ayer. Entonces, es algo que no tiene lógica, pero sin embargo, hay frases que muchas veces lo decimos, ¿sí? A veces dicen, yo hice esto, pero es algo imposible que se pueda ver realizado, ¿sí? Son cosas que no son válidas, ¿sí? O yo vengo y le digo el día de hoy, ¿saben qué? Todo lo que se dice en el Internet o en el YouTube es verdad. Eso será así. No. Imposible, porque usted sabe que el Internet, el YouTube tiene un montón de información, entonces yo no puedo afirmar algo que no es así. Entonces, por ende, se sobreentiende que eso como que usted se va a poner a pensar y va a decir, no, pues esta profe está loca, o sea, ¿cómo se le ocurre decir eso? ¿No es cierto? Entonces, ahí vamos nosotros generando un poquito este tipo de falacias, ¿sí? Vienen, ¿no es cierto? Dice camufladas como que fueran verdad engañosas, pero hay que saberlas reconocer, ¿sí? Entonces, vamos a ver, hay algunos
por ahí algunos tipos que vamos a ir viendo, ¿sí? Obviamente tienen nombres, sí, en latín, nombres científicos, nombres en latín, pero nos vamos a ir por los nombres comunes que tenemos acá, ¿sí? Vamos a ver, entonces, bueno, resalte por favor aquí la primera parte en su libro, resalte las falacias, ¿sí? Y va a resaltar lo que dice acá, ¿sí? Lo que nos habla acá de que son, va a resaltar, dice, pues son, desde aquí, ¿no? Pues son argumentos engañosos. En general, esos son, en este caso, las falacias, ¿sí? Son, en este caso, pues son, ¿sí? Argumentos engañosos, ¿sí? Son argumentos engañosos, aparentemente válidos, pero carecen, ¿no es cierto?, o carentes de lógica. Esta partecita resalte, ¿sí? Porque eso es importante. A eso hace referencia una falacia, ¿sí? Simplemente son argumentos engañosos, argumentos que no se deben utilizar o que no son válidos, ¿sí? Vamos a ver ahora sí los diferentes tipos en este caso de falacia, ¿sí? Vamos a ver. Entonces vamos a empezar. A ver, Nicolás, empiece. ¿Cuál nos dice que es el primero que tenemos acá? Tipos de falacias. Listo. Ad hominem, ataque a la persona. Argumento que se centra en el ataque a la persona que ha generado una idea. En vez de refutar la idea en sí misma, resalta ciertos atributos considerados negativos del autor de la idea, en vez de rebatir el contenido de lo que ha expresado. Ya. Mire, entonces nos dice acá hominem, ¿no? En este caso, bueno, tenemos un nombre en latín, pero generalmente esto hace referencia a un tipo de falacia de ataque a la persona, ¿sí? En este caso, cuando nosotros hablamos mal, ¿sí? Hacemos referencia a una persona. Entonces, ahí estamos utilizando un argumento no válido de un ataque a una persona. Si usted mira acá la imagen, ¿no es cierto? Acá dice, alguien que viste tan mal no puede tener la razón. Entonces, mire, le está criticando, le está hablando simplemente por la forma de pronto de qué sé yo, de verse, de vestirse, de hablar mal. Y muchas veces eso nos pasa. Muchas veces criticamos o decimos, ah, no te lleves con tal persona porque esta persona es así, es de esta manera. Entonces, no lo conocemos realmente y nosotros afirmamos algo que en este caso, ¿no es cierto?, no es así. Entonces, ahí estamos hablando de un tipo de argumento o de una falacia, de un ataque a una persona. Nunca se debe en un argumento, nunca se debe sustentar un argumento atacando o hablando mal de otra persona, ¿sí? Ese es un argumento no válido, chicos, ¿sí? Jamás utilicen ese tipo de argumentos, ¿sí? Entonces, resalte, por favor, ataque a la persona, ¿sí? En este caso, pues, cuando hablamos mal de una persona, ¿sí? Este es un argumento que no se debe utilizar. Vamos, Anthony, lea la segunda clasificación que tenemos acá. ¿Qué nos dice? La apela al comentario de Pero una... lea, ¿cuál es el tipo de argumento, pues? Ya. Argumento de su supuesta autoridad. Ya. Apela al comentario de una figura famosa con supuestas autoridad para sustentar una posición sin que tenga el conocimiento del asunto. Este tipo de falacia es muy utilizada en la publicidad. Ya. Aquí hablamos, ¿no es cierto?, de un argumento de supuesta autoridad, ¿sí? Es aquí cuando usted hace referencia o afirma algo y dice, es así porque tiene que ser así, ¿sí? Estamos poniendo un argumento de autoridad, supuestamente autoridad, es lo que yo les decía al inicio. Si yo vengo y les digo, chicos, todo lo que dicen en YouTube es así, yo estoy afirmando, yo estoy poniendo una autoridad y les digo, es así. Pero si nos vamos a la realidad, no es así, pues no es cierto, es algo que se puede comprobar. Y yo no puedo decir que todo lo que el YouTube sea verdad. Si en el YouTube usted ha visto, por ejemplo, usted ve videos y dice en el YouTube, le dice, siga esta receta para bajar de peso. ¿No es cierto? Hay un montón de recetas, ¿todas serán verdad? No, pues no las sabemos, ¿no es cierto? Sabemos que todas las que están ahí salen mil maravillas, pero vamos a la realidad que no es así. Entonces, ahí, si yo vengo y afirmo algo, estoy haciendo una supuesta autoridad,
pero no es así. Entonces hay que saber reconocer también, ¿sí? Hay que manejar siempre la lógica, ¿sí? Entonces, mire, acá tenemos en este caso la imagen. Ayúdeme, Dylan, ¿qué nos dice en esta imagen de supuesta autoridad? Dice, como Nobel de literatura, recomienda la salsa de ají para combatir la caspa. Imagínese lo que nos dice. Él, ¿no es cierto? Es un personaje reconocido, dice, ¿no es cierto? Como que él se ha ganado un premio Nobel de la literatura. Y él afirma y nos dice, miren, ¿no es cierto? La salsa de ají es recomendable para combatir la caspa. ¿Será así? ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que eso nos sirva para eso? No. No, pero Tal como vez él la es... Puede ser que sí, ¿quién quita que sí? Por ahí hagan la prueba y me cuentan entonces, no mentira. Mire, entonces en este caso, él como es un personaje conocido, y eso nos pasa muchas veces, cuando nosotros a veces vemos personas muy reconocidas, personas muy preparadas, y a veces dicen algunas cosas como que nosotros decimos, ah, si él lo dice, puede ser que sea así. Pero entonces por eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Hay que saber reconocer y manejar, como yo les digo siempre, la lógica, ¿sí? Puede ser, si es comprobable, para saber, ¿no? Imagínese el ponernos salsa de ají. Imagínese cómo quedaríamos. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado. A eso hace referencia el argumento de supuesta autoridad. Viene vestido de supuesta autoridad, ¿sí? Muy bien, vamos, Jennifer. La siguiente, ¿qué nos dice? Adjetivo populum, el valor de la mayoría. Sostiene la idea de que un grupo mayoritario respalda el argumento que se presenta, con la idea de que tantas personas no pueden estar equivocadas. Listo. Mire lo que nos dice aquí, el valor de la mayoría. Y este es uno de los más conocidos porque yo digo, si la mayoría dice, yo también lo digo, ¿sí? Si todos generalizamos y yo digo, ah, sí, todos los de ese equipo son malos, digo yo. Pero no sabemos si todos en realidad son malos. Puede ser que por ahí el malo sea uno, sea dos, pero yo generalizo, ¿sí? Hablo de la mayoría o porque alguien lo dijo y yo digo, ah, sí, todos son malos y alguien me dice, pero ¿por qué? Digo, ah, porque la mayoría lo dice así. Entonces yo estoy generalizando, ¿sí? Un valor, ¿no es cierto?, de que son así cuando realmente de pronto no lo es. Entonces ahí yo estoy hablando de una falacia no válida del valor de la mayoría. Nunca podemos generalizar. Yo no puedo decir, ah, sí, todos son iguales. Yo no puedo decir, por ejemplo, vengo y les digo, ah, sí, chicos, todos los del 10º B son malos, son vagos, no estudian. Estoy generalizando y por ahí alguien va a decir, profe, no, yo sí hago, yo sí estudio. Entonces, no, pero yo digo, ah, no, es que la mayoría y les generalizo a todos. Entonces es un valor no válido, ¿sí? Nunca se debe generalizar, chicos, ¿sí? No se puede hablar mal de todos sin saber exactamente si es así. O por uno, pues que paguen los platos rotos todos, ¿no? Entonces hay que también saber identificar esa partecita, ¿sí? Entonces, Gabriela, ayúdeme, esta imagen, ¿qué nos dice en esta imagen? ¿Gabriela o Gabriel? Gabriela. Gabriela Quilca, vamos, ¿qué nos dice esta imagen? Active su micrófono. No ¿Tienes tu libro? Sí, licenciada, es que ahorita no he sacado mi libro porque está en una maleta, por lo que ayer vine recién de viaje. Ya, entonces, ¿puede ver en la pantalla o no puede ver? Dice redonda, ¿verdad? Ya. Ya. De ahí dice, todo el mundo sabe que es plana. Listo, mire, aquí dice que él supuestamente está haciendo referencia a que lo que él tiene en la mano, ¿no es cierto? En este caso es redondo, ¿no es cierto? Pero dice él, no, todo el mundo sabe que es plana. Entonces, ahí está manejando algo que no tiene lógica, ¿no? No podemos afirmar y decir que todo sea plano, ¿sí? Muy bien, vamos, Vladimir Alarcón, ¿qué nos hace referencia a la siguiente? ¿Cuál dice? Apelación a la ignorancia, vamos. Dice, asegura la validez de un argumento con el fundamento de que no se ha podido demostrar lo contrario. Ya, mira, aquí dice, no, hay
adjetivo, ¿no es cierto? Ignorantiam, apelación a la ignorancia. Mire aquí, este es otro de los más, ¿no es cierto?, conocidos, y es lo que yo les venía, decía justamente. Si yo vengo y les digo, ¿saben qué, chicos? Como les dije ayer, me fui a la Luna, me fui al planeta Marte. Estamos hablando de una apelación a la ignorancia, ¿no es cierto? Yo no puedo venir a afirmar y decir eso, pues todos sabemos que eso va a ser algo imposible, ¿no es cierto? Que yo no lo voy a poder haber hecho ayer, ni pasado, ni nada. O sea, es algo que Por lo menos vamos a... 6 meses. Ni a los 6 meses me voy a ir, imagínese. O sea, ni de aquí a Estados Si Unidos es voy a llegar. astronauta, sí. Dese cuenta, entonces imagínese, entonces ahí estoy hablando yo, ¿no es cierto?, de un argumento basado en una apelación a la ignorancia. Mire lo que dice esta imagen. Lea, por favor, vamos a ver, lea, Gabriel, ahora sí, Gabriel de la Torre, ¿qué nos dice esta imagen? Mire lo que dice aquí. El sol hueco. ¿Y cómo puedes probar? ¿Ya? ¿No es cierto? Dice que el sol es hueco. ¿Cómo podemos probar que si eso es así? ¿No es cierto? Yo vengo, la profe les dice, miren, el sol es hueco, y usted dice, es hueco, o sea, ¿y cómo? O sea, ¿cómo la profe puede saber o puede probar que el sol es así? Entonces, ahí estamos hablando de un argumento, sí, basado en la apelación de la ignorancia. Ahí sí, totalmente fuera de serie, ¿no es cierto? No tiene nada que ver a la realidad, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en afirmar ciertas cosas. Y a veces esto utilizamos mucho, a veces con los niños pequeñitos, ¿sí? Con los niños pequeñitos. Usted debe haber escuchado que cuando eran pequeñitos, la mamá a veces les dice, ah, sí, si te portas mal, viene el cuco y te lleva. O sea, el niño porque es pequeñito de pronto lo tiene miedo, pero ahora usted que está grande va a decir, o sea, imagínese lo que me decían, ¿no es cierto? O sea, ¿qué cuco va a venir y me va a llevar si es que me pongo a llorar? Entonces, hay cosas, ¿no es cierto?, que utilizamos mucho, pero no nos damos cuenta que de pronto están fuera de contexto, ¿sí? Vamos a ver el siguiente. Ayúdame, Mateo Rivera, ¿qué nos dice? El argumento se forma a partir de una muestra demasiado pequeña para que se constituya en un fundamento suficiente que sostenga la conclusión. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Generalización apresurada. Cuando hablamos y lo generalizamos de manera rápida, sin haber comprobado, ¿no es cierto? O decimos algo así, instantáneo, que ese momento se nos salió y después nos damos cuenta. Como por ejemplo, mire aquí en esta imagen que tiene usted aquí, ¿sí? Ariana Carrillo, mire, ¿qué nos dice aquí en esta imagen? Generalización apresurada. Nos encontramos ante una plaga de ovejas negras. Mire, dice, nos encontramos ante una plaga de ovejas negras. ¿Todas las ovejas serán negras? ¿Qué dicen? En esta imagen, ¿todas las ovejas son negras? No, solo una. es una la Siempre hay la negra. oveja negra de la familia. Aquí es la oveja negra. En su casa le dicen, usted es la oveja negra de la familia. No, mentira. Mira, aquí tenemos, ¿no es cierto?, un montón de ovejas blancas, pero generalizamos, damos una generalización apresurada y decimos que la plaga que hay en este caso son las de ovejas negras, y no es así, ¿sí? Es una nada más, ¿sí? Pero a veces eso también pasa, a veces generalizamos las cosas, decimos de manera apresurada, en este caso no las averiguamos bien antes de decir. Entonces ahí estamos hablando de una generalización apresurada. Vamos, Emily Morales, ¿qué nos dice el último tipo de falacia que utilizamos? Apelación de la piedad. Justifica un error de una persona con la compasión que pudiera despertar su situación. Ya. Mire, hablamos de una apelación a la piedad, ¿no es cierto? Dice, justifica un error, ¿sí? Cuando nos damos cuenta que cometemos un error, ¿no es cierto? Estamos ahí como que un poquito peleando, pidiendo, ¿no es cierto? Un poquito de compasión, de piedad por ciertas circunstancias. A veces exageramos inclusive, ¿sí? Exageramos. Entonces, mire lo que tenemos acá, ¿sí? Ayúdame, Alejandra, ¿qué nos dice en esta imagen? Alejandra Paredes. No se lo puede
culpar por sus errores. Desde muy pequeño ha tenido mala suerte. Listo. Mire, a veces justificamos, pedimos apelación, ¿no es cierto?, por algo que ya pasa. Por ejemplo, mire, dice aquí, no se le puede culpar por sus errores, desde muy pequeño ha tenido mala suerte. Entonces, no podemos pedir piedad o lo que sea porque ha tenido mala suerte, porque las circunstancias son muy distintas, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, también es mucho que utilizamos, ¿sí? Utilizamos estos términos, ¿sí? Entonces hay que tener un poquito en cuenta este tipo de falacias al momento, sí, de utilizar o de hacer referencia, ¿no es cierto?, al escribir o dar nuestros argumentos, ¿sí? Entonces, mire, una vez que hemos revisado estos diferentes tipos de falacias, ¿sí?, de argumentos no válidos, entonces usted, por favor, en su hora texto que tiene la siguiente, me va a trabajar, por favor, esta página, la página 169. Anótese, por favor, aquí, hora texto. Anótese, por favor. Hora texto, ¿no? En este caso usted me va a trabajar esta página y dice, reconoce los diferentes tipos de falacias que se han utilizado en los siguientes argumentos, ¿sí? Mire lo que dice el primero. Dice, todos en la ciudad concuerdan con los cambios realizados por los dirigentes deportivos. No pueden estar equivocados. Mire lo que dice, todos concuerdan, dice, ¿no es cierto?, que los dirigentes con los cambios que han hecho, pero no pueden estar equivocados, están asegurando algo. ¿Qué tipo de falacia podría hacer referencia a este argumento? De los que acabamos de ver, si estamos generalizando que en este caso todos no pueden estar equivocados, ¿a qué tipo de argumento estoy haciendo referencia? Si hablamos de, estamos generalizando, estamos hablando de forma general, ¿a qué tipo de falacia? A ver. Valor a la mayoría. Correcto, ¿no es cierto? Aquí estamos haciendo referencia a un argumento de valor a la mayoría, porque yo estoy diciendo, todos concuerdan. Entonces estoy haciendo referencia a que todos están indicando por los cambios que han hecho los dirigentes deportivos. Entonces digo, no pueden estar equivocados. Estoy haciendo una falacia del valor de la mayoría, ¿sí? Entonces, eso me va a hacer usted. Aquí me va a poner cada una de estas teorías que están aquí, a qué tipo de falacia pertenece, ¿sí? Eso en cuanto a la pregunta número 7. Luego tenemos la pregunta número 8. ¿Sí? En la pregunta 8, por favor, si algo no entiende, me pregunta, por favor. Acá, en cambio, dice, usted tiene aquí una imagen, ¿sí? Una imagen. Entonces, usted va, por favor, primero va a escribir aquí un argumento no válido que tenga que ver con esta imagen, ¿sí? Usted va a escribir un argumento no válido, una falacia, algo que no se debería afirmar basado en lo que está en esta imagen, un argumento corto. Y después que escriba ese argumento acá abajo, usted de acuerdo a la imagen me pone qué tipo de falacia puede ser, ¿sí? ¿Qué tipo de argumento, ¿sí? Tomando en cuenta que aquí dice, ¿no? Me da igual tu microscopio. Las bacterias no existen. Mira lo que dice en este video. Entonces, mire lo que está diciendo. Está que porque en el video dice que las bacterias no existen, entonces a él le da igual el microscopio. Entonces, usted va a sustentar aquí un argumento no válido. ¿Sí? Va a escribir un argumento no válido y acá abajo pone el tipo de falacia que corresponde, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta en cuanto al trabajo que tiene que hacer en la hora texto. Pregunte, diga sí, diga no. ¿No? ¿Estamos claros el trabajo que tiene que hacer? Para que está facilito, esto no se demora ni 15 minutos, solamente tiene que leer y saber qué tipo de falacia corresponde. No pueden repetirse, tomen en cuenta que tiene distintos argumentos y pueden falacias que pueden repetirse, ¿no? Porque después va a decir, no, es que estaba acá, no, pueden repetirse, pueden haber algunas que sean repetidas, ¿sí? Listo, chicos, entonces no sé si tienen alguna otra pregunta, ¿no? ¿Cómo va a ser? Este trabajo, como es hora texto, por favor me lo tiene que enviar por Educay, ¿no? Por Educay debe tomar la foto y debe subirme de esta página de la 169, ¿sí? Entonces yo ya le genero la actividad
para que usted me vea. Y también esta sería la última página que va a su portafolio para ser revisado, ¿sí? Entonces ahí también debe estar en su portafolio. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta, alguna inquietud que tengan que ver con este tipo de falacias? Estamos claros que son argumentos que no se utilizan, ¿no? Que no son válidos. Listo, chicos. Entonces nos quedamos hasta ahí.